En Pakistán, un juez condenó a muerte a un asesino en serie y ordenó que su cuerpo fuera cortado en 100 trozos y disuelto en ácido. En Estados Unidos, otro asesino en serie fue condenado a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Estas sentencias pueden parecer increíbles, pero los jueces pensaron que eran castigos casi perfectos para actos inhumanos. En este vídeo, hemos recopilado una lista de muchas más de estas brutales sentencias, y el primer asesino en serie que sufrió una condena de este tipo es Richard Ramírez. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Cuando solo tenía 12 años, su primo, que había luchado en la guerra de Vietnam, le enseñó fotos espeluznantes de mujeres a las que decía haber torturado y matado. Poco después, Richard presenció cómo su primo disparaba a su mujer delante de él, y esa experiencia marcó una espiral descendente en la vida de Richard. Pronto, Richard empezó a entrar en casas y a cometer delitos menores. Entrevistador. ¿Cuál era el motivo de Richard? Detective. Matar. Entrevistador. ¿Eso es todo? Detective. Matar. Es tan simple como eso. Su ola de asesinatos comenzó el 28 de junio de 1984, cuando irrumpió en la casa de Jenny Binko, de 79 años. Agredió sexualmente a su víctima, la apuñaló y la mató. Pero eso fue solo el principio. A partir de entonces, se desató la violencia, atacando y matando a más personas. La prensa le llamó primero el intruso del valle, pero sus ataques nocturnos pronto le valieron el apodo de acosador nocturno. Con el tiempo, sus métodos se volvieron más aterradores. Dejaba símbolos satánicos y sus ataques siguieron aterrorizando a California. Entrevistador. ¿Por qué diablos lastimaste a esas personas? ¿Por qué mataste a esas personas? Richard. No tengo comentarios. No puedo responder a eso en este momento. En 1989 fue finalmente condenado a 19 penas de muerte. El juez dijo que sus crímenes mostraban una crueldad, insensibilidad y vileza más allá de cualquier comprensión humana. Pasó casi 24 años en el corredor de la muerte y murió en 2013 por complicaciones relacionadas con el cáncer. Puede que pienses que 19 condenas a muerte son la sentencia más brutal que puede recibir un asesino en serie. Pero definitivamente cambiarás de opinión cuando oigas hablar de este próximo asesino en serie al que el juez ordenó cortar en 100 pedazos. Javed Iqbal. Javed Iqbal confesó haber matado a 100 niños, en su mayoría niños de la calle y mendigos, en solo 6 meses. Los niños tenían solo 6 años y los atraía a su casa de Lahore con promesas, pero una vez dentro, los agredía, los estrangulaba con una cadena y luego descuartizaba sus cuerpos. Llegaba incluso a disolver los restos en cubas de ácido, sin dejar rastro. Iqbal dijo que el motivo de estos horribles actos era la venganza. Creía que la policía lo había agraviado en el pasado, cuando lo detuvieron por sodomía, aunque no se presentaron cargos formales. Así que pensó que podía ajustar cuentas, haciendo que 100 familias sintieran el mismo dolor por el que, según él, pasó su madre. Pero lo que hizo que este caso destacara aún más fue la forma en que fue condenado. Tras su detención y confesión, el tribunal impuso un castigo que reflejaba sus crímenes. Se le impusieron 100 penas de muerte, una por cada niño asesinado. Pero el tribunal no se detuvo ahí. El tribunal ordenó además que fuera ejecutado con la misma cadena que utilizó con sus víctimas y que su cuerpo fuera cortado en 100 trozos y disuelto en ácido, exactamente como trató a los niños. Sin embargo, Javed Iqbal nunca se enfrentó a ese brutal final. El ministro del Interior de Pakistán intervino, recordando al tribunal que tales castigos iban en contra de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que Pakistán había firmado. En 2001, justo un año después de ser condenado, Iqbal fue hallado muerto en su celda y oficialmente se dictaminó que había sido un suicidio, aunque muchas sospechas rodearon su muerte. Si la sentencia dictada contra Javed Iqbal le conmocionó, la pena de prisión dictada contra el siguiente preso también le dejará boquiabierto. Luis Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos, también conocido como La Bestia o Goofy, fue uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Nacido el 25 de enero de 1957 en Colombia, cometió crímenes horribles que conmocionaron al mundo. El reino del terror de Garavito comenzó en el otoño de 1980, cuando inició una serie de violaciones con tortura a menores de entre 6 y 16 años.
A lo largo de los años, Garavito agredió sexualmente a más de 200 víctimas y asesinó a 140 niños y hombres en el oeste de Colombia. A menudo se disfrazaba, haciéndose pasar por indigente, monje o discapacitado, para acercarse a sus víctimas. También atraía a niños sin hogar con dulces o promesas, llevándolos a zonas apartadas. Garavito fue finalmente detenido el 22 de abril de 1999 por el intento de violación de un niño de 12 años, llamado John Iván Sabogal. Tras meses de sospechas, confesó sus crímenes el 28 de octubre de 1999. El tribunal le condenó a la friolera de 1853 años y 9 días de prisión. A pesar de sus horribles crímenes, solicitó la libertad condicional en 2021, alegando buena conducta. Esta petición fue denegada y el director del IMPEC dejó claro que Garavito no saldría en libertad bajo ninguna circunstancia. Finalmente, murió a la edad de 66 años, mientras recibía tratamiento contra el cáncer. Garavito fue enviado a refrescarse en la cárcel durante 1853 años y 9 días. Pero este siguiente asesino en serie recibió una sentencia aún peor. Randy Stephen Kraft. Randy Stephen Kraft, también conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación, fue responsable del asesinato de al menos 16 jóvenes entre 1972 y 1983. Pero los especuladores dicen que en realidad podría haber sido responsable de un número mucho mayor, quizás incluso de más de 50. Nacido en 1945, Kraft era muy inteligente. Llegó a tener un coeficiente intelectual de 129 y creció en el seno de una familia muy conservadora en Orange County, California. Parecía un tipo normal, trabajando como camarero y más tarde como programador informático. Pero su lado oscuro empezó a aparecer a principios de los 70, cuando comenzó a cometer crímenes brutales sin descanso. Su racha de asesinatos se prolongó durante más de una década, y los investigadores encontraron cadáveres cerca de las autopistas de California. Sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, fueron torturadas de formas inimaginables. Kraft utilizaba desde mecheros hasta sus propias manos para infligir dolor. Su objetivo eran autoestopistas, oficiales militares y hombres que recogía en bares. ¿Pero qué fue lo que finalmente hizo que atraparan a Kraft? Fue un control de tráfico rutinario en 1983. La policía encontró a su última víctima, un marine llamado Terry Gambrell, muerto en su coche. Ese descubrimiento condujo a la detención de Kraft, y una vez que registraron su casa y su coche, la policía encontró aún más pruebas. La defensa hizo todo lo posible para defenderlo, pero el propio Kraft no se inmutó. Durante la sentencia no dio muestras de remordimiento, bostezó, se rió y jugó con un bolígrafo mientras el juez y las familias de las víctimas le observaban. Finalmente, el jurado lo declaró culpable de 16 asesinatos, además de cargos adicionales de sodomía y mutilación. En 1989 fue condenado oficialmente a morir en la cámara de gas, y desde entonces está en el corredor de la muerte. Aunque Kraft sigue en el corredor de la muerte, el siguiente asesino en serie, condenado a morir en la horca por sus crímenes, ha sido ejecutado. Tsutomu Miyazaki. Nacido con las manos deformadas, Miyazaki luchó por ser diferente. Al crecer, sus compañeros de clase no le aceptaban, lo que hizo que se volviera más retraído. Con el tiempo, se obsesionó con el manga y los vídeos violentos, coleccionando miles de cintas de contenido inapropiado. En 1988, Miyazaki comenzó su serie de asesinatos. Sus víctimas eran niñas de entre 4 y 7 años. Las engañaba para que subieran a su coche, las llevaba a lugares remotos y luego las estrangulaba. Después, cometía actos horribles en sus cuerpos. Lo que realmente escandalizaba a la gente era cómo guardaba trozos de sus cuerpos como trofeos y enviaba cartas y postales crípticas a las familias, burlándose de ellas. Uno de sus hábitos más inquietantes era hacer llamadas telefónicas silenciosas a las familias de sus víctimas, dejando sonar el teléfono hasta 20 minutos si nadie contestaba. Finalmente, Miyazaki fue detenido en 1989 tras intentar fotografiar a una joven en un parque. Cuando la policía registró su casa, encontró pruebas inquietantes que lo relacionaban con los asesinatos, entre ellas partes de cadáveres y una enorme colección de cintas. Durante su juicio, Miyazaki afirmó que un alter ego, Ratman, le había obligado a matar, pero el tribunal no lo creyó.
fue declarado apto para ser juzgado y condenado a muerte. Su padre, incapaz de soportar la vergüenza, se suicidó unos años después. En 2008, tras casi 2 décadas en el corredor de la muerte, Miyazaki fue ejecutado en la horca. Miyazaki cometió sus crímenes en solitario. ¿Pero qué condena crees que le impondrá el tribunal a un asesino en serie que siempre cometió sus crímenes con un cómplice igual de notorio? Pues está a punto de averiguarlo. Charles Ng y Leonard Lake. Charles Ng nació en Hong Kong en 1960 y tuvo una educación dura con un padre estricto que abusaba físicamente de él. De adulto, Ng se trasladó a Estados Unidos, pero no pudo evitar meterse en líos. En 1980 mintió sobre su nacionalidad para alistarse en el cuerpo de marines, pero tampoco duró mucho. Tras robar armas automáticas por valor de $11,000, Ng fue licenciado con deshonor. Debía cumplir 14 años de servicio, pero logró escapar y acabó en California, donde conoció a Leonard Lake. Juntos, Lake y Ng se convirtieron en uno de los dúos de asesinos más conocidos. En la década de 1980, perpetraron una serie de crímenes brutales, torturando y asesinando a entre 11 y 25 personas. Entre sus víctimas había hombres, mujeres e incluso niños. Ng y Lake operaban desde una remota cabaña en el condado de Calaveras, California, donde llevaban a cabo sus horribles actos. En 1985, Leonard Lake fue detenido, pero se suicidó tragándose una pastilla de cianuro antes de que comenzara su juicio. Poco después, en 1999, Ng fue detenido. Lo intentó todo para evitar su destino. Pasó por 10 abogados diferentes, presentó demandas sobre sus condiciones carcelarias e incluso insistió en representarse a sí mismo en un momento dado. Esto retrasó su juicio durante años. Cuando por fin subió al estrado, la acusación presentó pruebas abrumadoras, como cintas de vídeo e incluso una foto de Ng con bocetos de sus víctimas colgados en la pared de su prisión. A pesar de sus afirmaciones de que solo era un observador y que Leonard Lake era el cerebro, el jurado no quedó convencido. Finalmente, fue declarado culpable de 11 asesinatos y condenado a muerte por inyección letal. Hasta la fecha, sigue en el corredor de la muerte. El siguiente en la lista es Donald Gaskins. Donald Gaskins, también conocido como Pee Wee, tenía fama de ser uno de los asesinos más brutales de la historia de Estados Unidos. En 1975, Gaskins fue detenido tras la desaparición de una niña de 13 años llamada Kim Gelken. La policía registró su propiedad y encontró 8 cuerpos enterrados en fosas poco profundas. Las víctimas eran personas que Gaskins conocía, incluyendo amigos y socios. Su juicio duró solo 47 minutos y fue declarado culpable del asesinato de Dennis Bellamy, una de las 8 víctimas, y condenado a morir en la silla eléctrica en 1976. Pero su historia no terminó ahí. Fue enviado a la Institución Correccional Central de Carolina del Sur, pero incluso en prisión, Gaskins siguió matando. En 1982, mató a otro recluso, Rudolph Tyner, condenado a muerte por matar a una pareja de ancianos durante un robo que salió mal. Gaskins intentó varias veces envenenar la comida y la bebida de Tyner, pero ninguno de esos intentos funcionó. Así que se puso creativo. Gaskins preparó un artefacto explosivo casero disfrazado de radio portátil y convenció a Tyner de que les permitiría comunicarse entre sus celdas. Tyner siguió las instrucciones de Gaskins de acercarse la radio a la oreja, y cuando lo hizo, Gaskins detonó el explosivo C4, matando a Tyner al instante. Gaskins se jactó más tarde de que lo último que Tyner oyó fue su risa. Este asesinato hizo que Gaskins recibiera otra condena a muerte. Gaskins fue ejecutado en la silla eléctrica el 6 de septiembre de 1991, apenas unas horas después de intentar quitarse la vida. Sus últimas palabras: «Dejaré que mis abogados hablen por mí. Estoy listo para morir». Gaskins al menos pudo relajarse en una silla en sus últimos momentos. Pero el siguiente asesino en serie no disfrutó de tal lujo, ya que le dejaron colgado, literalmente. John George Haigh. John George Haigh era también conocido como el asesino del baño de ácido. Nacido en 1909 en una familia muy religiosa, no se podría pensar que acabaría siendo un asesino, pero este infame asesino fue responsable de la muerte de 6 víctimas. Obtuvo su nombre de su horrible método de deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Tras matar a sus víctimas, Haigh
solía utilizar ácido sulfúrico para deshacerse de sus cuerpos. Su primera víctima fue su antiguo empleador, William Swan, un rico propietario de un parque de atracciones. Haig lo atrajo a su sótano, lo mató y disolvió su cuerpo en ácido. Su móvil era simple: el dinero. Vendió sus propiedades y se embolsó lo que hoy valdría $250,000. Pero las cosas no acabaron ahí. Siguió matando hasta que asesinó a Olive Durand Deacon. Esta vez, sin embargo, Haig se descuidó y la ley lo atrapó. Los detectives encontraron un recibo de tintorería del abrigo de piel de Olive y unos papeles que les llevaron a investigar el taller de Haig. Allí encontraron 3 cálculos biliares humanos y parte de la dentadura postiza de Olive que sobrevivió al ácido. Eso fue suficiente para condenarlo. Su juicio fue rápido, ya que el jurado solo tardó unos minutos en declararlo culpable. Fue condenado a muerte en la horca, y el 10 de agosto de 1949, John George Haig fue ahorcado por sus crímenes. El siguiente asesino en serie era un médico que llevaba la muerte a sus pacientes, y el tribunal no perdió tiempo en dictarle una de las condenas más brutales. No es otro que Dr. Harold Shipman. El Dr. Harold Shipman, a menudo llamado Doctor Muerte, fue uno de los asesinos en serie más famosos de la historia. Shipman fue condenado en 2000 por asesinar a 15 de sus pacientes, aunque los investigadores creen que llegó a matar a 284 personas a lo largo de 30 años. El método de Shipman era horriblemente simple. Inyectaba a sus víctimas, la mayoría ancianos, una dosis letal de diamorfina, un potente analgésico. Lo que lo hacía aún más aterrador es que a menudo falsificaba documentos, como certificados de defunción, para que pareciera que morían de forma natural. En un caso, incluso falsificó un testamento para que pareciera que un paciente le dejaba todo a él. Durante el juicio, destacó la arrogancia de Shipman. No mostró ningún remordimiento, y sus constantes mentiras solo empeoraron las cosas. El jurado no necesitó mucho convencimiento. Su defensa trató de pintarlo como un profesional, pero la evidencia, incluyendo el testamento falsificado de uno de sus pacientes, era demasiado condenatoria. Tras un largo juicio, Shipman fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero se suicidó en su celda en 2004, la víspera de su 58 cumpleaños. A diferencia de otros asesinos en serie que intentaron defenderse ante los tribunales, este siguiente asesino en serie quería todo el peso del castigo del tribunal. De hecho, pidió su propia muerte. Michael Bruce Ross. Soy un asesino en serie. He matado a 8 mujeres, 6 en el estado y 2 en Nueva York. Por cierto, no soy un gran asesino en serie. 8 personas, no es mucho. Michael Bruce Ross fue un asesino en serie convicto que acabó con la vida de 8 mujeres jóvenes entre 1981 y 1984. Michael fue responsable de la muerte de al menos 8 mujeres, y algunos de sus actos más brutales tuvieron lugar a principios de la década de 1980. Entre sus víctimas se encontraban Tammy Williams y Deborah Taylor. Por estos crímenes fue condenado a 120 años de prisión en 1987. Pero eso no fue todo. Ese mismo mes fue condenado por otros 4 asesinatos. Esta vez, el castigo fue aún más severo. Fue condenado a muerte. Lo extraño de Ross es que, a pesar de oponerse a la pena de muerte en general, tenía muy claro que quería que se ejecutara su propia condena a muerte. Creía que morir traería la paz a las familias de sus víctimas y que era su forma de asumir la responsabilidad por los horrores que había cometido. Cuando llegó la fecha de su ejecución, Ross mantuvo la calma. Se había vuelto profundamente religioso durante su estancia en prisión. Se había convertido al catolicismo e incluso había apadrinado a un niño en la República Dominicana. En sus últimos días, parecía aceptar su destino, diciendo que Dios le perdonaba y que iba a un lugar mejor. Cuando llegó el momento de su ejecución por inyección letal, el 13 de mayo de 2005, Ross ni siquiera pidió una última comida especial. Tomó la cena habitual de la prisión: pavo a la King, con arroz y verduras. Y cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, se limitó a decir: no, gracias. Fue declarado muerto a las 2:25 de la madrugada, convirtiéndose en la última persona ejecutada en Connecticut antes de que el estado aboliera la pena de muerte en 2012. En Rusia, otro asesino en serie cometió tantos asesinatos brutales
que tuvo que ser colocado en una jaula de hierro, especialmente fabricada para protegerlo de las enfurecidas familias de sus víctimas. Lo único que igualaba la brutalidad de sus asesinatos era la sentencia que se le impuso. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, también conocido como el Destripador de Rostov, asesinó al menos a 52 mujeres y niños en Rusia, Ucrania y Uzbekistán. Su apodo, el Carnicero de Rostov, se debe a que muchos de sus asesinatos tuvieron lugar en la región de Rostov. Chikatilo comenzó su matanza en 1978, eligiendo víctimas vulnerables que encontraba en estaciones de autobús y tren. Se trataba de jóvenes que solían ser pobres y estar solos, lo que le facilitaba atraerlos a situaciones peligrosas. Finalmente, fue juzgado en 1992 y se convirtió en uno de los mayores acontecimientos mediáticos de la Rusia postsoviética. El juicio se celebró en una sala abarrotada y Chikatilo fue introducido en una jaula de hierro especialmente fabricada para protegerle de las enfurecidas familias de sus víctimas. Se leen uno a uno los detalles de los 53 asesinatos de los que se le acusa y la sala se llena de los llantos desconsolados de las familias de las víctimas. A pesar de sus intentos por evitar el castigo, Chikatilo fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte en octubre de 1992. Tras fracasar un recurso ante el Tribunal Supremo de Rusia, hizo una última petición de clemencia al presidente Boris Yeltsin, pero le fue denegada. El 14 de febrero de 1994, Chikatilo fue ejecutado de un solo disparo en la cabeza y su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. El siguiente en la lista es David Berkowitz. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam y el asesino del calibre 44, aterrorizó a la ciudad de Nueva York entre 1976 y 1977. Durante ese tiempo, utilizó un revólver Bulldog del calibre 44 para matar a 6 personas y herir a otras 7. Su ola de crímenes provocó un miedo generalizado y los neoyorquinos estaban aterrorizados porque no sabían quién sería el siguiente. Para empeorar aún más las cosas, Berkowitz dejó cartas espeluznantes en las que se burlaba de la policía y prometía más violencia. Esta burla de las autoridades, junto con la naturaleza espantosa de sus crímenes, lo convirtió en una figura notoria en los medios de comunicación. El arresto de Berkowitz finalmente se produjo el 10 de agosto de 1977. La policía había estado investigando su coche, que estaba aparcado fuera de su apartamento en Yonkers. En su interior encontraron una pistola, munición y mapas de los escenarios de sus crímenes. Decidieron esperar a que saliera de su apartamento en lugar de arriesgarse a un enfrentamiento violento en el interior. Cuando Berkowitz finalmente salió y se subió a su coche, los detectives entraron rápidamente. Cuando lo atraparon, confesó todo. Pero, en lugar de asumir toda la responsabilidad, al principio afirmó que un demonio, en forma de perro negro, propiedad de su vecino, Sam, le había ordenado matar. Finalmente, admitió que la historia del perro y el demonio era mentira y mencionó que Dios le había perdonado. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió 6 cadenas perpetuas consecutivas. A diferencia del hijo de Sam, a quien se le permitió vivir el resto de su vida en prisión, al siguiente asesino en serie, el tribunal le arrebató la vida. Su nombre es Ted Bundy. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia de Estados Unidos. Durante la década de 1970, secuestró, agredió y asesinó a docenas de mujeres. De 1974 a 1978, Bundy cometió crímenes horrendos en varios estados: Washington, Oregón, Colorado, Utah y Florida. Confesó 28 asesinatos, aunque algunos creen que la cifra real podría ser aún mayor. Sus tácticas eran aterradoras. Fingía estar herido y convencía a las mujeres para que le ayudaran antes de dominarlas. Una vez que las tenía en un lugar aislado, las torturaba y las mataba. Después de varios años de evadir la captura, Bundy fue finalmente arrestado en Utah en 1975 por secuestro. Sin embargo, ese no fue el final de su terror. Mientras se enfrentaba a cargos de asesinato en Colorado, Bundy consiguió escapar de la cárcel 2 veces. Su segunda fuga lo llevó a Florida, donde volvió a matar. El juicio de Bundy en Florida fue enorme, y la gente en todo el país estaban pegados a las noticias. Bundy, siempre queriendo atención, incluso actuó como su propio abogado. Pero todo fue en vano.
En 1979 fue condenado a muerte por sus crímenes. El fin de Bundy llegó el 24 de enero de 1989, cuando fue ejecutado en la silla eléctrica de Florida. Incluso en su último día, la multitud se reunió fuera de la prisión, celebrando su muerte con vítores y fuegos artificiales. Sus últimas palabras fueron sorprendentemente tranquilas y dirigidas a su abogado y a un ministro metodista, pidiéndoles que enviaran su amor a su familia y amigos. El último de la lista de hoy no es otro que el infame asesino en serie del noroeste del Pacífico, Gary Ridgway. Eres un perdedor, eres un cobarde, eres un don nadie, eres un animal. Gary Ridgway, también conocido como el asesino de Green River, es un nombre que todavía aterroriza a los residentes del noroeste del Pacífico. Su matanza duró casi 20 años, de 1982 a 2001. La mayoría de las víctimas de Ridgway eran trabajadoras del sexo o fugitivas, a menudo personas vulnerables o que vivían al margen de la sociedad. Ridgway fue detenido en noviembre de 2001, cuando salía de su trabajo en una fábrica de camiones. La policía sospechaba de él desde hacía tiempo, pero no fue hasta que avanzó la tecnología del ADN cuando pudieron relacionarlo finalmente con los crímenes. Se cotejó el ADN de una muestra de saliva que había dado en 1987 con el semen encontrado en varias de sus víctimas. En el juicio, Ridgway admitió haber matado al menos a 49 personas, pero sigue habiendo dudas sobre si esta cifra es exacta. Algunos creen que podría haber sido responsable de incluso más muertes, especialmente en el condado de King, donde es sospechoso de 55 asesinatos. Finalmente, llegó a un acuerdo con los investigadores que le permitió evitar la pena de muerte a cambio de información crucial sobre dónde escondía los cadáveres de sus víctimas. Este acuerdo le llevó a confesar muchos de sus crímenes. Se le impusieron 49 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Ridgway está cumpliendo su condena en la cárcel del condado de King. Con esto, hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de los otros que aparecen en tu pantalla para disfrutar de otros aún más interesantes.